que vienen no son buenas a la vida del ser humano. El hecho de que seamos nosotros cristianas, iglesia, hay una lucha fuerte constantemente con las tinieblas. Y esto no es fácil. Es una lucha constante que hay. Jesús en ese momento tenía una lucha fuerte con los discípulos. Porque Jesús quería que ellos oraran para un respaldo de la oración de ellos hacia Jesús. El enemigo va. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el alguacil. Ay, hermano, y esa palabra, ahí lo dice la Biblia. Y agarraron a Jesús. Entonces vino el Judas. ¿Y qué fue lo que le dijo a los alguaciles? Al que yo bese. Porque no conocían, como todos eran barbudos, ¿va? Digo yo, pues digo, pues a ver cómo eran. Entonces, ¿qué pasa? Mira, le dice, al que yo bese, a ese va a ser. ¿Qué cosa va? ¿Qué Judas más estratégico va? Ese Judas tenía estrategias, iglesia. Porque todos los discípulos, y hasta eso dicen que eran barbudos, ¿va? Nunca se sabe. Entonces, bueno, agarraron a Jesús. A ese le dice, es el que te voy a entregar. Judas todavía no había despertado en lo espiritual. Y lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Qué cosa, iglesia? Cuando no despertamos nosotros en lo espiritual, tenemos problemas. Así es, amén. Creemos que a lo bueno, a lo malo va a ser bueno, y a lo bueno va a ser malo. Entonces, ahí es donde está nuestro despertar como hijos de Dios, hijas de Dios. Aprender a saber lo que es bueno de parte de Dios y lo malo también. Hay muchas razones, amén, por las cuales debemos de aprender nosotros, iglesia. Amén. ¿Qué hicieron los discípulos en ese momento? Nada. ¿Por qué? El Pedro se fue travieso, le voló la oreja a uno de los alguaciles. Pero vino Jesús muy tranquilo. Pedrito, ¿qué te dije, Pedro? Te dije que estuvieras despertando en lo espiritual. Mira lo que has hecho. Pero no os preocupéis, le dijo. Ya está sano. Ay, hermano, qué bárbaro. Lo dice la Biblia. Le puso la oreja. ¿No tenía poder Jesús, pues? Amén. Ese poder también lo tienes tú, lo tengo yo, iglesia. Amén. Pero no era Pedro, sino que era la sombra de Pedro. Ni la sombra. Ni la sombra. Era el poder de Dios. Amén. Cuando tú despiertas en lo espiritual, iglesia, el poder se mueve. Amén. Dale palma que vive. ¿A qué vive? Cuando usted y yo despertamos espiritualmente, crecen esas ansias de enamorarse más de Dios. Amén. Así es cierto. Hermano, ¿y cómo enamorar más de Dios? Leyendo la Biblia, ayunando, orando, perseverando, ubicándose más con Dios, Amén. sirviendo a los demás, llevando su palabra, tanto aquí en Honduras, todo Honduras, fuera de Honduras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia. Amén. Y cuando usted y yo despertamos de ese poder espiritual de Cristo Jesús, iglesia, su vida cambia total, en una totalidad bien marcada Amén. por Cristo Jesús. Amén. Busquemos ese despertar espiritual más y más, iglesia. Acompáñenme a Proverbios capítulo 6. Qué lindo es cuando uno se deja guiar por Dios, va a traer el Santo Espíritu. Así es, amén. Que uno va a un despertar espiritual en los caminos de Dios. Proverbios capítulo 6, verso 22. ¿Ya lo tienen? A mí me gusta que la iglesia esté también conmigo comiendo ese rollo. Amén. Porque a veces hay muchos que dicen, ¿será cierto lo que ese hermano dice? ¿Será cierto lo que el pastor dice? Así pasa. Entonces por eso me encanta a mí que la iglesia esté, mire, que vayamos juntos comiéndonos el rollo, todos juntos. Amén. Si alguien tiene Biblia y mira la pared que no tiene, pues muéstrele, mira, aquí dice así, mira, así. Para que también usted, ama de iglesia, entienda lo que está leyendo. ¿Ya lo tiene? Amén. Verso 22 dice, 6:22 le dije, ¿va? Dice el verso 22. Te guiarán cuando andes
Cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿Quién es el que a usted la despierta? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, iglesia. Amén. Cuando quiera hablar contigo o conmigo, Él a uno lo despierta. Cierto, así es. Y a veces no es que tampoco lo despierta, sino que a veces lo inquieta a no dormir a uno. Porque Él quiere hablar con uno. Le voy a poner un ejemplo de mi persona. Hay veces que a mí Dios me viene hablando tipo 4 o 5 de la mañana. Me habla. Y empieza a mostrarme visiones. Empieza a mostrarme revelaciones. Y no es que solo me las muestra, sino que viene aquella voz y empieza a hablarme. Gloria a Dios. Aleluya. Pero amada iglesia, ese es cuando tú estás en un despertar espiritual. Amén. Cuando Dios te viene a ti dándote fuerzas. Cuando Dios te viene a ti levantándote más y más en lo espiritual. Y te viene diciendo, ánimo, yo estoy contigo, levántate. Amén. Amén. Porque quiero trabajar contigo. Y no hay cosa más bella cuando Dios te dice, levántate. Amén. Quiero trabajar contigo. Dame el espacio, dame el tiempo que yo necesito, hijo o hija. Imagínense. Así es como Dios empieza a trabajar con sus hijos e hijas, iglesia. Dándole ese trabajo de poder a uno. Hacia adelante. Y no desmayar. Si usted recuerda ahí cuando le habló a este varón a Josué 1:9. Le dijo el Señor bien claro a Jesús. Le dijo así. Esfuérzate y sé valiente. Iglesia, tú y yo debemos de ser valientes. Amén. Esforzarnos a seguir adelante en los caminos de Papá Dios. Amén. Pero no andar ahí que apenas le meten un chisme falso. Ya no voy a ir. Ahí hablaron de mí. Hoy canté al Señor y me criticaron porque canté como rana. ¿Qué le interesa a usted, amada iglesia? Usted le canta a Dios, no le canta al hombre. Amén. Gloria a Dios. Se decepcionan en los ministerios porque no, es que no me quieren. Perdón, es que no me quieren. ¿Quién vive? Listo. Listo. Palma aquí, iglesia. No, iglesia. Tú tienes que ser valiente. Porque a mí me dice la Biblia que los que arrebatan el reino de Dios, ¿quiénes son? Los cobardes. Los valientes. A mí me dice que los valientes, que somos nosotros, Amén. somos los que arrebatamos el reino de Amén. Dios. Gloria a Dios, Señor. Y tú y yo formamos parte de ese reino de Dios. Amén. Aleluya. Entonces no más agüitamiento de uno mismo. Que ya porque lo criticaron que andaba aquí. No. Tú le vas a dar cuenta a Dios. Amén. Iglesia, tú y yo le damos cuenta a Dios. Si Él te ha escogido para cosas grandes, pues es asunto con Él. Así es. Porque Dios se complace en aquellos y en aquellas donde Él mira su corazón humilde. Amén. Porque Dios se complace en la humildad, pero no aquí en la colonia, aquí llama la humildad. No, se complace en tu corazón humilde, en ese corazón de pureza, en ese corazón, amada iglesia, lleno de ese poder de Dios. Un corazón limpio. Porque hay Amén. muchos que están en los ministerios y están los corazones muy enfermos. Así es. Pero no de enfermedad, no que de alta presión, nada de eso. Sino me refiero a enfermedades, heridas de odio. Odio en la familia, odio en los padres, odio en los hijos, odio en tantas cosas. Pero no, tenemos que aprender a despertar de ese camino. ¿Quién eres tú para que perdones? El único que perdona y busca es Jehová de los ejércitos. Amén. Él sí. Pero a veces nosotros en esta tierra, en esta vida, tenemos que aprender a despertar en ese ambiente, iglesia. De poder amar al prójimo, no comérselo por chismes o por cualquier cosa que venga. No. Tenemos que aprender a amarnos unos para con otros. Amén. Aleluya. Porque así trabaja.